Morí aplastado por el repentino derrumbe de un edificio. Cuando volví a abrir los ojos, estaba suspendido sobre un montón de escombros. Frente a mí James arañaba desesperadamente ladrillos y piedras. Tenía las yemas de los dedos en carne viva y sangrando. La chica que había protegido entre sus brazos para escapar estaba ahora detrás de él, extendiendo la mano para tirar de él. Pero él la apartó con un gesto del brazo. Tenía los ojos inyectados en sangre y sin decir palabra, apartó un gran trozo de piedra cementada. La piedra, de un blanco grisáceo, estaba marcada con manchas rojas moteadas. La chica no estaba dispuesta a rendirse y seguía tirando de él, con la voz entrecortada por las lágrimas. James, no hagas esto. Su rostro radiante y hermoso estaba surcado por 2 líneas de lágrimas, lo que me hizo sentir una punzada de lástima. Ese rostro me resultaba increíblemente familiar. Incliné la cabeza y la observé con más atención por un momento. Cuanto más la miraba, más se parecía al primer amor de James, el del compartimento oculto de su billetera. James no le respondió, simplemente se volvió loco, repitiendo lo mismo una y otra vez. Hasta que alguien cercano no pudo soportarlo más y se adelantó para apartarlo. Luchó desesperadamente intentando liberarse, con la voz ronca: suéltame, suéltame. Mi esposa sigue dentro. Tengo que salvarla. Con su rugido, una lágrima roja de sangre se deslizó. James y yo llevábamos 3 años juntos y nunca lo había visto llorar. Cuando estaba de mal humor, simplemente se hundía en el humo del cigarrillo. Más tarde, como nos preparábamos para el embarazo, incluso dejó de fumar. Quise secarle las lágrimas, pero mi mano atravesó su cuerpo. Olvidé que ya estaba muerta. Al mirar mi brazo translúcido, solo entonces comencé a sentir una pena tardía. Una mano blanca y pálida tomó mi lugar, limpiando con suavidad la lágrima de la mejilla de James. A la luz del sol, el polvo se arremolinaba. La cadena de plata en su muñeca reflejaba un resplandor casi cegador. Casi lo olvido, James me había mentido. Eso me hizo sentir aún peor. Al final, James se liberó de las ataduras de los demás y se lanzó de vuelta al sitio, arañando las piedras. Sus largas manos ya estaban destrozadas y ensangrentadas. Me agaché lentamente frente a él, frunciendo el ceño mientras lo observaba con atención. Sin embargo, por mucho que mirara, no podía discernir cuánto de la profunda emoción que mostraba era genuina y cuánto fingida. Había visto con sus propios ojos que un pilar de hormigón tan enorme se había derrumbado, debía saber con certeza que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿para quién estaba haciendo este papel? El equipo de rescate llegó rápidamente y salvó la mano de James. Por suerte, de lo contrario habría sido una lástima arruinar una mano tan bonita. Me golpeó una columna justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta. Sacarme no fue muy difícil. Simplemente no fue nada agradable. Después de que James se derrumbara y llorara desconsoladamente, aceptó la realidad. Estaba muerta justo delante de él. Mientras llevaba a otra mujer a un lugar seguro, ni siquiera tuve tiempo de sentir alivio cuando presencié mi propia muerte con mis propios ojos. Él siguió con calma el procedimiento, luego se fue a trabajar y regresó a casa como siempre. Todo parecía haber cambiado, seguía siendo el mismo James tranquilo y sabio que lo tenía todo bajo control. La maleta que llevaba cuando ocurrió el accidente estaba guardada bajo llave en su armario, sin abrirla ni una sola vez. Mi fallecimiento no pareció afectarle en absoluto. Esa chica vino a verlo varias veces. Oí a James llamarla Zoe. Fruncí el ceño y pensé un buen rato, hasta que por fin recordé dónde había oído ese nombre antes. Cuando conocí a James, estaba borracho y no paraba de gritar Zoe, Zoe. Como era de esperar, no me equivoqué. ¡Ay! Parece que después de que el alma abandona el cuerpo, la memoria solo empeora. James y yo nos conocimos en el día más oscuro de nuestras vidas. Hace unos años mis padres se unieron a un grupo de turistas en pareja, pero el autobús sufrió un accidente en el camino. Más de 20 personas a bordo no sobrevivieron. Los padres de James también iban en ese autobús. En ese mismo instante ambos nos quedamos huérfanos. Temerosa de que lo que me rodeaba me lo recordara, me mudé. Por una extraña coincidencia, terminé siendo su vecina. Nuestras experiencias compartidas nos acercaron rápidamente. Él no sabía cocinar y era muy exigente con la comida, así que empecé a cocinarle.
Era frío y hablaba poco, así que compartí con él todas las cosas interesantes que encontré. Siempre siento que nuestras vidas ya han sido bastante difíciles, que tenemos que encontrar la manera de hacerlas un poco más dulces. Hablando de dificultades, no estoy seguro de si todavía es apropiado describir a James así. Si dices que no sufre, es el único que queda vivo en el registro familiar. Incluyendo al hijo que nunca tuve la oportunidad de compartir con él. Si dices que sufre, ha tenido las 3 grandes alegrías: ascenso, riqueza y la muerte de su esposa. A juzgar por cómo se comporta ahora, no está contento con mi muerte, pero al menos no está de luto. No siento resentimiento, solo un poco de tristeza. Al fin y al cabo, estoy muerto, así que no hay nada que resentir. En cuanto a desearle felicidad, todavía no soy lo suficientemente generosa. Estuve flotando detrás de James durante una semana entera. Una semana después enfermó con fiebre alta que no le bajaba. Durmió profundamente durante un día. Al despertar, parecía que había olvidado que ya me había ido. Lo vi sacar su teléfono y enviarme un mensaje. ¿A qué hora llegarás a casa? Unos minutos después me envió otro mensaje: no me siento bien. Esta noche quiero un congee de huevos centenarios y cerdo magro. Por favor. Vuelve temprano a casa. Los mensajes que me envió estaban destinados a quedar sin respuesta. Justo cuando me preguntaba qué intentaba hacer, sin poder esperar una respuesta, no pudo evitar llamarme. Mi teléfono estaba dentro del bolso que había cerrado con llave, y después de tanto tiempo se apagó automáticamente. Al oír la voz mecánica femenina, el James inicial solo frunció el ceño levemente, mostrando cierta impaciencia. Con el tiempo esa impaciencia se convirtió en preocupación. Empezó a enviarme mensajes frenéticamente. ¿Por qué está apagado el teléfono? ¿Dónde estás? Iré a recogerte. Por favor, responde rápido cuando veas este mensaje. Esposa, por favor, responde a mis mensajes. Estoy muy preocupada por ti. Al final, el tono se volvió suplicante. Tienes que entender que entre nosotros, siempre era yo quien lo perseguía, enviándole mensajes preguntándole cuándo llegaría a casa y qué quería comer. Y lo que me daba siempre eran respuestas típicas, sin calidez. El James que conocí siempre era reservado y comedido. Incluso cuando empezamos a salir, era solo una frase: Sara, de ahora en adelante solo somos nosotros dos. En ese momento realmente creí que éramos solo nosotros dos. No sabía que él era mi mundo entero, mientras que yo era solo su segunda opción. James se sentó apático en la sala toda la noche, saliendo a medio camino para comprar 2 paquetes de cigarrillos antes de regresar. El encendedor sonaba repetidamente, pero el cigarrillo que sostenía entre los dedos no se encendió. Me llamaba cada 10 minutos. Con cada llamada, respondida por un tono desconectado, sus ojos, llenos de ansiedad, se entumecieron poco a poco. Al amanecer, tiró el cigarrillo y se agarró la cabeza, llorando desconsoladamente. Así que resulta que estaría dolido incluso sin mí. Después de llorar, me envió un mensaje: Sara, no dejes que te pierda. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana. En el zapatero junto a la puerta aún estaban mis zapatillas. Cerca en el perchero colgaba la gran bolsa de lona que solía usar para llevarle la lonchera a James. Todo seguía igual que antes de irme. James no había dormido en toda la noche, una barba incipiente le asomaba por la barbilla. De repente sonó el timbre. Levantó la cabeza de golpe con los ojos brillantes como madera muerta que vuelve a la vida. Se puso de pie de un salto y corrió a abrir la puerta. La radiante sonrisa de Zoe se congeló en su rostro con una expresión un tanto extraña. Después de un momento volvió a levantar las comisuras de los labios. Levantó la bolsa de plástico y la agitó suavemente delante de James, que tenía el ceño fruncido. Soy yo. Te compré leche de soya y palitos de masa fritos, cómelos mientras estén calientes. El colgante que colgaba de la cadena de su muñeca se balanceaba con su movimiento, captando la atención de James. Zoe siguió su mirada y también fijó la vista en el brazalete. Se mordió el labio inferior ligeramente con un toque de timidez en su expresión. No te habrías dado cuenta ahora, ¿verdad? Hace un rato fuimos de compras juntas y cuando dijiste que me quedaba bien, lo compré. Me toqué ligeramente la muñeca, donde llevaba una cadena similar.
Fue el regalo de cumpleaños que James me dio hace medio mes. Nunca imaginé que lo había comprado cuando estaba de compras con su exnovia, eligiendo algo bonito para traerme. Un dolor agudo y punzante me roía el corazón. Si hubiera sabido desde el principio que James no había terminado su relación anterior, jamás habría aceptado estar con él, pasara lo que pasara. James volvió a la realidad, con el rostro aún más sombrío. Con voz ronca, le dijo sin rodeos, deberías volver. Si Sarah descubre que viniste a buscarme, no estará contenta. James, ¿qué pasa? Sarah, ella. Zoe probablemente quería decir que ya estaba muerta, pero bajo la mirada enrojecida de James, la segunda mitad de la frase no salió. Forzó una sonrisa. Le entregó la bolsa de plástico a James y le dijo en voz baja, deberías desayunar primero, o se enfriará más tarde. Ah, y la reunión de exalumnos es pasado mañana. Ya hablamos de ello hace tiempo, así que no llegues tarde. James ya me había mencionado la reunión, y le insistí para que me acompañara, pero me dijo que no podía llevar acompañante. Resultó que Zoe también iba. ¿Temía que me enfadara o que me pusiera celoso? ¿Cuándo volvieron a contactarme? James asintió solemnemente y cerró la puerta delante de Zoe. James no dejaba de llamarme y escribirme sin parar, con aspecto extremadamente ansioso y preocupado, pero decidió no llamar a la policía. Creo que quizá no se había olvidado de mi muerte, simplemente se negaba inconscientemente a aceptarlo. La reunión de exalumnos 2 días después se celebró en un local de lujo. Cuando James salió, se puso el traje que le acababa de comprar. En tan solo unos días, había perdido mucho peso. La ropa que antes le quedaba perfecta ahora le quedaba suelta. Pasó mucho tiempo anudándose la corbata frente al espejo, pero por mucho que lo intentó, no conseguía que le quedara bien. Instintivamente me llamó, Sarah, ayúdame. Tras llamar, sus manos se congelaron y su hermoso rostro se llenó de un profundo cansancio. Después de casarnos, siempre le ayudaba a anudarse la corbata. Ahora que tiene que hacerlo él mismo, inevitablemente está un poco oxidado. Justo antes de irse me envió un mensaje, reunión de exalumnos esta noche, quizá llegue tarde a casa. Luego encendió la luz de la sala, que dejé la luz encendida. Vuelve temprano cuando te hayas divertido lo suficiente. Si no estoy en casa, espérame, no te alejes. Mientras asistía a una reunión llena de primeros amores, él también me demostraba un profundo afecto marital. Su comportamiento me desconcertó de verdad. Al llegar flotando detrás de James, me di cuenta de que la supuesta reunión de exalumnos no era más que un banquete de bienvenida por el regreso de Zoe al país. Cuando ocurrió la tragedia, James y yo aún estábamos en la universidad. Nuestras experiencias fueron sorprendentemente similares. Quedamos huérfanos con familiares que se repartían la responsabilidad. Naturalmente todo contacto terminó por cesar. Sin nadie a quien entretener, tampoco necesitábamos un banquete de bodas. Simplemente conseguimos nuestro certificado de matrimonio, volvimos a casa y preparamos una mesa llena de platos, esa fue nuestra boda. Así que no conocía a ninguno de los compañeros de clase de James. Bebieron y charlaron, y enseguida entablaron una conversación animada. El hombre que estaba junto a James le dio una palmadita en el hombro, riendo con ganas. En aquel entonces, que tú y Zoe no terminaran juntos era un lamento para muchos universitarios. Por suerte, ahora se han reencontrado y pueden retomar la conversación donde la dejaron. James se limpió la mano con suavidad, con el rostro serio, mientras decía sin vueltas, ya estoy casado. ¿No lo está ya tu esposa? Otro hombre interrumpió las palabras. Oye, Félix, ¿qué haces? ¿Por qué dices eso en una ocasión tan feliz? Anda, anda, sigue bebiendo. Félix, al que llamaban, se dio cuenta de repente de que había hablado mal, levantó su vaso y rió. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me castigaré con un trago. James no respondió, simplemente mantuvo la cabeza gacha, bebiendo sin parar. Nunca había sido un bebedor empedernido, y con sus emociones agitadas, pronto empezó a sentirse borracho. Se levantó para pagar la cuenta y luego se despidió, sigan divirtiéndose, yo me voy a casa primero. Sin hacer caso a los intentos de nadie por detenerlo, se fue solo. Zoe rápidamente echó su silla hacia atrás y lo siguió. Extendió la mano para estabilizar a James,
cuyos pasos eran inestables, con sus hermosos ojos color albaricoque llenos de preocupación. «Has bebido demasiado. Déjame llevarte a casa». James la miró sin decir palabra. No fue hasta que salieron de la habitación privada que la apartó. «No hace falta, llamaré a un chofer». Zoe se quedó atónita por un momento, pero enseguida volvió a la realidad. Se mordió el labio inferior ligeramente un poco dolida, al decir, «James, deberías sentir que todavía me gustas». James frunció el ceño profundamente y aunque sus palabras fueron inexpresivas, si escuchabas con atención, podías percibir un rastro de impaciencia. «Ya estoy casada». «No me importa». Zoe no había terminado de hablar cuando James la interrumpió. Su voz se alzó, llena de una ira incontrolable. «Sí me importa. Cuando estaba en mi peor momento, cuando más te necesitaba, rompiste conmigo. ¿Sabes cómo superé ese momento? Fue Sara quien me cuidó, quien me consoló». «Zoe, pensé que lo sabías, en el momento en que me dejaste, lo nuestro terminó para siempre». Una niebla nubló los ojos de Zoe, y sus manos apretaron con fuerza el dobladillo de su camisa. Tartamudeó, «Pero tú no la amas, ¿verdad?». Esa frase paralizó la alta figura de James. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras miraba al frente. Después de unos minutos, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Sí, quiero. La quiero mucho». Esa fue la única vez que oí la palabra amor salir de los labios de James. Si aún estuviera viva, si no hubiera descubierto que él estaba en contacto con Zoe, creo que me habría alegrado muchísimo. Lamentablemente estoy muerto. El lugar donde debería estar mi corazón se siente vacío, solo una leve incomodidad, pero más allá de esa incomodidad, no hay otra emoción. Ni alegría ni dolor. ¿Aún amo a James? Parece que dejé de amarlo en el momento en que pasó corriendo junto a mí con Zoe en brazos. La luz que James encendió al irse sigue encendida. Cada noche que llegaba tarde a casa, yo la dejaba encendida esperándolo, sin importar lo tarde que se hiciera. Tal vez pensando en el pasado, su mano tembló al abrir la puerta. Finalmente logró abrirla, levantó las comisuras de los labios y me llamó con entusiasmo, «Sara». La única respuesta fue el frío vacío de la habitación. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente y la luz de sus ojos se desvaneció poco a poco. A partir de entonces nunca volvería a ver a esa chica tonta que se acercaba alegremente a tomarle la bolsa de la mano, ayudándolo a quitarse el abrigo y animándolo a lavarse las manos y comer. Nunca más. James fue al mueble bar, cogió otra botella y siguió bebiendo, desde un poco achispado hasta completamente borracho. Desplomado en el sofá, gritó una y otra vez, «Sara, Sara». Su voz era suave pero desgarradora. Escucharlo me dolía el corazón, solo quería saber cómo renacer. De verdad que no quería seguir viéndolo demostrar su cariño tardío. Tras una noche de copas, James se despertó al día siguiente frotándose las sienes. Echó un vistazo a la habitación y de repente me sonrió. «¿Cuándo volviste?». Abrí los ojos de par en par pensando que me había visto. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Él no pareció darse cuenta y siguió sonriendo, diciendo, «¿Dónde has estado estos últimos días?». «Te he extrañado mucho. Debes tener hambre. Descansa un poco, voy a preparar algo de comer». Me quedé allí flotando atónita, viéndolo levantarse y dirigirse a la cocina. Mientras caminaba, ladeó la cabeza y le dijo a alguien a su lado, «No necesitas venir conmigo, yo me encargo. Ve a descansar». Pero no lo seguí para nada. Así que lo que James vio fue solo producto de su imaginación. James removía las gachas mientras hablaba sin parar con el vacío a su lado. Sus ojos se curvaron en un arco excepcionalmente dulce. «¿Vamos de viaje? ¿No siempre has querido visitar la Provenza?». Poco después de graduarnos de la universidad, nos casamos. En aquel entonces, James era un joven pobre que apenas comenzaba en el mundo. Sin contactos ni antecedentes. Confiando únicamente en su extraordinaria inteligencia y una férrea determinación, se lanzó solo al mundo de los negocios. Los días transcurrían ajetreados y apretados, así que, como era de esperar, no nos fuimos de luna de miel. Una vez señalé con entusiasmo los vastos campos de lavanda en una imagen y le dije, «James, cuando tengamos dinero, vayamos a Provenza.
Asintió. Pero después, cuando sí tuvimos dinero, nunca fuimos a Provenza. Porque James siempre estuvo ocupado. A lo largo de los años, desde el pequeño James hasta el señor James. Vi todo su esfuerzo y, siendo comprensiva, nunca volví a mencionar lo de compensar la luna de miel. Ahora que lo menciona, me vienen a la mente esos vastos campos de flores moradas. Supongo que me arrepiento de no haberlos visto en vida. Al final, la Provenza fue un lugar que nunca pude visitar. La visa debía tramitarse en persona, y como James insistió con terquedad, su esposa estaba allí a su lado. Zoe lo rescató en la comisaría. Tras escuchar toda la historia, abrió los ojos con incredulidad. James, no me asustes. Sarah ya está muerta. James, que había estado tranquilo hasta entonces, se levantó de repente al oír esto. Tenía los ojos rojos y una expresión algo frenética. ¿Qué dijiste? Mi esposa está sana y salva. No dejaré que la maldigas así. Involuntariamente retrocedí un poco. Frunciendo el ceño, pensé que el estado mental de James sí parecía tener algunos problemas. A juzgar por su apariencia, la policía finalmente no se atrevió a dejarlo ir. Incluso tuvieron la amabilidad de ayudar a conseguir un psiquiatra experimentado. El diagnóstico fue que James sufría de trastorno delirante. Afortunadamente, los síntomas fueron leves al principio y no era propenso a comportamientos extremos. James apoyó ambas manos en la mesa, con una actitud firme. Llámalo trastorno delirante si quieres, pero no necesito tratamiento. El médico, de más de 50 años, se ajustó las gafas y preguntó ¿por qué? James apretó los labios y bajó la cabeza lentamente. Un leve enrojecimiento apareció en las comisuras de sus ojos. Después de unos minutos, finalmente habló en voz baja porque así podía verla. James delegó su trabajo a sus subordinados y se concedió una breve licencia extendida. Salía rara vez, pasaba todos los días en casa, haciéndome compañía con devoción. El yo que él imaginaba. Me imitaba, cogiendo un paquete de snacks y acurrucándose en el sofá. Mientras comía bocadillos, vio de principio a fin el drama de amor y ética que le había mencionado, el cual había criticado por carecer de sentido y de valor. Mientras lo veía, conversaba sobre la trama conmigo. También empezó a lavarse las manos y a cocinar a medida que se acercaba la hora de comer, preparando los pocos platos que yo solía prepararle. Si no sabía preparar algo, buscaba tutoriales en Internet. Nunca se dio cuenta de que siempre cocinaba según sus gustos. Esos pocos platos, la verdad, a mí no me gustaban. Zoe seguía viniendo a verlo a menudo, pero siempre la rechazaban. Después de tantas veces le molestaba y le dijo sin rodeos que se fuera. ¿Puedes dejar de venir, por favor? No quiero que Sarah sea infeliz. Zoe intentó agarrarle la camisa, pero él la esquivó. Parpadeó y empezó a llorar de nuevo. No puedes seguir así. Te llevaré al médico. El rostro de James se ensombreció al decir con frialdad, no hace falta. Conoce tu lugar y deja de molestarme. Zoe se quedó parada afuera de nuestra puerta un buen rato. Las lágrimas no dejaban de correr por su rostro y no pude evitar sentir lástima. Pero James parecía haber olvidado por completo su existencia. Seguía acurrucado en el sofá, tranquilizándome con palabras tiernas y suaves. Sarah, no me malinterpretes, no hay nada entre ella y yo. Borraré toda su información de contacto ahora mismo, por favor, no te enfades, ¿vale? Su actitud era casi humilde. Ahora, James estaba dispuesto a rebajarse hasta el polvo solo para hacerme feliz. Pero ya no podía decirle que era innecesario. Antes me habría emocionado hasta con la más mínima, casi imperceptible, respuesta suya. Ahora, verlo así solo me llenaba de asco. Su profundo cariño, después de todo, había llegado demasiado tarde. Si la herida es demasiado profunda, incluso el amor más profundo acabará desvaneciéndose. Igual que mis sentimientos por James. ¿Por qué no puedo entrar en el ciclo de la reencarnación? ¿Por qué no puedo renacer? ¿Por qué debo quedarme al lado de James? Estaba molesto, así que giré la cabeza y la apoyé contra la ventana para ver a Zoe afuera. Ya había terminado de llorar. Inmóvil, con las manos apretadas en puños. La ira deformó ligeramente su delicado rostro.
En vida fui maestra y mis alumnos eran todos niños sordomudos, así que sabía leer los labios. La vi abrir y cerrar la boca, diciendo con claridad: «Sara, ya estás muerta, ¿por qué sigues aferrándote a él?». Tras días de lluvia continua, el tiempo finalmente mejoró. Me gustaba mantener la casa impecable y luego colocar un ramo de flores frescas en la mesa de la sala. En ese momento simplemente pensaba en cómo ser una buena esposa, en cómo brindarle un hogar cálido y acogedor. Nunca imaginé que en el último segundo antes de mi muerte prematura, presenciaría una escena tan desgarradora. Aunque James ordenaba a veces, no estaba acostumbrado a las tareas del hogar, así que su limpieza distaba mucho de ser satisfactoria. Después de sacar la colcha al aire, decidió hacer una limpieza profunda. Cuando ordenó el armario que había cerrado con llave, frunció el ceño ligeramente y preguntó confundido: «¿Por qué está cerrado el armario de Sara?». Bajo la brillante luz del sol, las diminutas partículas de polvo que flotaban en el aire eran claramente visibles. James pareció oír a mí yo inexistente decir algo, sus finos labios se curvaron ligeramente con un dejo de cariño. «Entonces espera aquí, iré a buscar la llave y lo abriré». Su delirio parecía empeorar. La bolsa dentro del armario era como una caja de Pandora a punto de abrirse, estaba ansioso por ver su reacción. James encontró la llave y la puerta del armario se abrió lentamente. Entre los certificados y las diversas distinciones cuidadosamente ordenados, el bolso marrón oscuro de la mujer destacaba con fuerza. Su alta figura se irguió y el color desapareció poco a poco de su rostro. Una fina capa de sudor incluso apareció en su frente. Tras quedarse con la mirada perdida durante un buen rato, finalmente tembló al extender la mano y tomar la bolsa. Con cuidado extrajo el contenido uno a uno y lo colocó sobre la mesa: un teléfono, una billetera, llaves y una hoja A4 doblada. James se sintió completamente destrozado al leer el contenido. Se agachó lentamente agarrándose el pelo con ambas manos, llorando hasta vomitar. El informe de la ecografía que tenía en la palma de la mano estaba deformado. Al final, una línea de letra pequeña decía: «Embarazo intrauterino, embrión vivo, aproximadamente 9 semanas. Nuestro bebé llevaba más de 2 meses en mi vientre. Desafortunadamente nunca vio este mundo y desapareció junto con mi muerte». James se encerró en la habitación, como un cadáver andante. No comía, ni bebía, ni dormía, simplemente permanecía tumbado en la cama, con la mirada perdida en el techo. Antes meticuloso con su apariencia, ahora tenía la barbilla cubierta de una barba incipiente y sus ojos penetrantes estaban inyectados en sangre. Su ropa estaba arrugada, había perdido su pulcritud original. Junto a su mano derecha, la pantalla del teléfono brillaba suavemente, proyectando una tenue luz blanca. La pantalla estaba congelada en un solo mensaje de texto. 3:30 en el café, James quiere que te dé algo. El teléfono es mío, estaba completamente cargado y reiniciado. Esa tarde fui a la cafetería porque recibí un mensaje así, aunque ni siquiera el remitente esperaba que muriera por ello. Al tercer día de estar allí tendido. James parecía haberlo asimilado. Se levantó, se duchó, se puso ropa limpia y se arregló con esmero, incluso se peinó con delicadeza. Aunque estaba un poco más delgado y se veía pálido, era innegable que seguía siendo muy guapo. Antes de irse, llamó a Zoe y le dijo que el mayor arrepentimiento de su vida era haber estado con ella. El número desconocido que me envió el mensaje no era otro que el de Zoe. ¿Cómo decirlo? No maté a Boren, pero Boren murió por mi culpa. En cuanto a Zoe, no puedo perdonarla. Más de un mes después de mi fallecimiento, esta fue la primera vez que James visitó mi tumba. Permaneció sentado en silencio todo el tiempo, apoyado en mi lápida. No fue hasta que el atardecer pintó el cielo que finalmente se levantó y se fue. Antes de irse, trazó con delicadeza las palabras grabadas en la lápida, centímetro a centímetro, con una voz tierna y persistente, como si susurrara palabras de amor. Sara, espérame. Pronto estaré contigo. Intenta suicidarse. Apreté los puños queriendo maldecirlo, pero no me salía ningún sonido. Recuerdo un dicho popular de antes: no llores en mi tumba, ensuciarás el camino de mi reencarnación. En aquel momento me pareció muy poco convencional, pero ahora tengo muchas ganas de escupirle esa frase a James en la cara. No quiero que muera, quiero que viva. No importa lo buena o mala que sea su vida, solo quiero que viva. Sin amor ni rencor,
Solo deseo que en la otra vida, nunca nos conozcamos. Tras regresar del cementerio, James comenzó a buscar tratamiento médico. Le contó al médico que tenía pesadillas constantes y que su calidad de sueño era pésima, llegando incluso a sufrir noches de insomnio. Debido a su historial de alucinaciones, el médico no sospechó nada. Le recetó una pequeña dosis de tranquilizantes para que tomara a diario. Sufría de insomnio, no podía soportarlo más, e incluso cuando se quedaba dormido un momento, se despertaba rápidamente alarmado. Varias veces lo vi agarrándose el pecho. Acurrucado en el suelo. Debió de ser la prolongada falta de sueño lo que su corazón ya no soportaba. Aún así, nunca tomó una sola pastilla y había encontrado a propósito un pequeño frasco transparente para guardarlas. Todas las noches sostenía el frasco a contraluz y lo examinaba con atención. Oí su suave susurro: «Sara, espera un poco más. Cuando hayamos reunido lo suficiente podremos estar juntos». Cuando las pastillitas blancas ya superaban la mitad del frasco, ocurrió el accidente. Ese día fue como cualquier otro. James mantuvo los ojos abiertos hasta el amanecer. Tras oír el despertador, se levantó mecánicamente para lavarse y cocinar. Adelgazaba cada vez más, casi irreconocible. Todavía llevaba puesta la ropa que le compré, vacía y hueca. De repente se oyeron fuertes golpes desde el otro lado de la puerta. Zoe, con el pelo despeinado, se abalanzó sobre él en cuanto la abrió, empezando a arañarlo. «James, cabrón, ¿por qué me haces esto?» James la apartó bajando la cabeza para mirarla. Sus ojos estaban llenos de un resentimiento implacable. «¿Por qué? ¿No lo entiendes? Si no fuera por ti, mi esposa y mi hijo no habrían muerto. ¿Y aún tienes el descaro de preguntarme por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste tú quien murió?» Bajo su mirada, el frágil cuerpo de Zoe empezó a temblar mientras intentaba explicarse. «No es así, James, créeme. Yo tampoco sabía que ocurriría un accidente, por favor, perdóname, ¿de acuerdo? Ya no te culpo por esto. Quedémonos en paz, ¿de acuerdo? Todavía te quiero, James. Démonos una oportunidad más». Tras escuchar sus palabras, James esbozó una sonrisa burlona. Retrocedió un paso y golpeó ligeramente la ropa que Zoe acababa de tocar, como si se sacudiera algo sucio. ¿Arreglar las cosas? ¿Qué te da derecho a pensar que mi esposa está muerta mientras tú estás vivo y sano, sentado aquí hablando de reconciliación conmigo? Tómate un tiempo para que te revisen en el hospital. Esos hombres de anoche dieron positivo en la prueba del VIH. Mucha suerte. Zoe lo miró con incredulidad, con las pupilas dilatadas por el miedo y el cuerpo temblando aún más violentamente. «Bastardo», gritó, lanzándose de nuevo hacia él para arañarlo y golpearlo. «Te voy a demandar. Te voy a demandar». James se quedó quieto, dejando que sus puños lo golpearan una y otra vez. Su tono era monótono. «¿Demandarme? ¿Tienes alguna prueba? Además, me da igual que me demandes o no. Ya he vivido suficiente. Pero hay que vivir, vivir es peor que morir». La policía se llevó a Zoe y a James para interrogarlo. Sin pruebas, la policía no tuvo más remedio que liberar a James. De camino a casa, al pasar junto a un río, oyó voces fuertes, alguien gritaba pidiendo ayuda. Una figura se balanceaba en el río. Sin pensarlo dos veces, James se lanzó al agua. En el agua había una chica de mi edad aproximadamente. Quizás presa del miedo a ahogarse, siguió forcejeando incluso después de que James la agarrase. Su pálida mano se agitó y, sin querer, arrancó la pequeña bolsa que colgaba de su cuello. Dentro, un talismán y un mechón de cabello negro se perdieron en la deriva. Eso fue algo que le rogué con ahínco a James que me consiguiera. El pelo negro de dentro también es mío, capaz de atar esta vida. Dicen que es muy efectivo. La lucha de la niña se hizo cada vez más débil. Un destello de luz blanca pasó ante mis ojos, y mi alma etérea fue atraída por una fuerza poderosa. Cuando volví a abrir los ojos, James me arrastraba, nadando hacia la orilla. Al acercarnos a aguas poco profundas, me soltó y me empujó con fuerza hacia adelante. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro mientras su cuerpo se hundía gradualmente. Intentaba morir. Rápidamente le agarré la mano. Por suerte, un amable desconocido saltó al agua para salvarme,
llevándonos a James y a mí de vuelta a la orilla. Renací en el cuerpo de la chica que James había salvado. Comprendí que la razón por la que siempre había sido incapaz de separarme de James era por ese amuleto protector y ese único mechón de cabello. La razón por la que puedo poseer a esta chica ahora es porque, justo antes de ahogarse, abrió esa bolsa. ¿De verdad funciona? James se sentó a mi lado en la orilla, jadeando. Al verlo así, por un instante todo el amor y el odio del pasado parecieron desvanecerse en el aire. Incliné la cabeza y le di las gracias. Gracias, James. Frunció el ceño y me preguntó confundido, ¿cómo sabes mi nombre? Pensé un momento, luego sonreí y dije, cuando casi me muero, vi a una joven. Me lo contó. James se giró de repente y me agarró del hombro con la voz temblorosa de emoción. ¿Ella te dijo algo más? Dijo que no quiere reencarnarse y volver a verte. Quiere que vivas bien. Me soltó el hombro débilmente, soltó una risa amarga y dijo, ella todavía se niega a perdonarme. No le di ninguna explicación, solo le di las gracias y me levanté para irme. La siguiente vez que vi a James fue en una finca de lavanda en la provincia. Nos quedamos uno frente al otro en medio de vastos campos de flores moradas. Siempre había tenido buena memoria, pero aún así me sorprendió que pudiera recordar un rostro que solo había visto una vez. Seguía muy delgado, y la ligera prominencia de sus pómulos ya no tenía el encanto de antaño. Me hizo un leve gesto de asentimiento. ¡Qué casualidad! También levanté las comisuras de los labios, devolviéndole una sonrisa educada. Sí, qué casualidad. El viento y las olas soplaban, el mar de flores se mecía. Nos cruzamos. La perspectiva de James. Cuando oí a Sara llamarme, entré en pánico. Nunca imaginé que al instante siguiente la vería morir ante mis ojos. Con un pilar de hormigón tan grueso cayendo, Sara debió de sentir un dolor terrible. Es muy sensible al dolor, normalmente incluso un pequeño rasguño la hacía hacer pucheros y mostrarse tímida conmigo. Intenté desesperadamente sacarla de entre los escombros. ¿Y si el pilar la hubiera esquivado por poco? ¿Y si ella...? Pero la realidad me asestó un duro golpe. No había ningún y si. Sin mis padres aún tenía a Sara. Pero ahora, incluso ella me ha abandonado. Sara ha muerto. Y no de forma pacífica. Si la habitualmente limpia y hermosa Sara supiera cómo murió, seguramente sería infeliz. Creía que mis sentimientos por ella eran solo gratitud y cariño familiar, pero después de su muerte, me di cuenta de que no era tan sencillo. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lloré. Pero al ver el cuerpo de Sara, simplemente no pude contenerme. Duele muchísimo, duele de verdad, pero por mucho que duela, nunca volverá. Me obligué a mantener la calma, preparé el cuerpo con calma y la enterré. Guardé sus pertenencias tranquilamente en un armario. Fui a trabajar como siempre, viví la vida como siempre. Me esforcé por mantenerme muy ocupado y no tener tiempo para pensar en Sara. Pensé que podía seguir adelante. La intensa carga de trabajo me hizo enfermar. De hecho, sé muy bien que mi enfermedad no se debió solo al trabajo. La extrañé muchísimo. Pensarlo me rompió el corazón. Después de recuperarme, el hecho de que Sara había fallecido se desdibujó. Quizás fue porque en el fondo, no quería aceptarlo. Seguía enviándole mensajes, llamándola. Pero todo era como gritarle al vacío. No pude encontrarla por mucho que hiciera. Era evidente que me amaba tanto, ¿cómo podría soportar dejarme? No pude esperar a Sara, pero sí a Zoe. Vino a traerme el desayuno, la pulsera en su muñeca, Sara tenía una igual. Hace poco Zoe me pidió que la acompañara al centro comercial a elegir un atuendo para una reunión de exalumnos. Pensé que pronto sería el cumpleaños de Sara, así que acepté. Cuando vi este collar, pensé que le quedaría genial en la mano. Así que lo compré sin dudarlo. No esperaba que Zoe también comprara uno. Después de que Zoe regresó al país, me contactó. Me dijo que unos amigos cercanos de la universidad estaban organizando una reunión, y me preguntaron si quería ir. Acepté solo para demostrarles que ahora me va bien. Durante mucho tiempo, me arrepentí de mi decisión. Si la hubiera rechazado rotundamente en aquel entonces, quizá mi familia no se habría desmoronado.
Sara y yo habríamos tenido 2 hijos, que me llamarían papá y ella mamá. Solo pensarlo me alegra. La reunión de exalumnos fue aburrida, e incluso intentaron emparejarme con Zoe. Es muy gracioso, ya tengo a Sara. Mi Sara es muchísimo mejor que Zoe, por mucho. Es solo que Sara ha estado un poco malhumorada últimamente, aprendió a escaparse de casa y no pude encontrarla. Estaba irritado, un poco achispado, así que pagué la cuenta y me fui. Zoe salió corriendo y se me confesó, pero después de que la rechacé, me dijo que en realidad no la amaba. ¿No la amas? Me dolió profundamente el corazón. No la amo profundamente. Sí, la amo muchísimo. Soy un tonto de verdad. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que, sin saberlo, mis sentimientos por Sara se han vuelto tan profundos. Tengo tantas ganas de confesarle ahora mismo, de decirle en voz alta cuánto la amo. Pero ¿cuándo volverá a casa? Después de una noche de copas, mi Sara regresó. Me dijo con coquetería que tenía hambre. Quise preguntarle dónde había estado todo este tiempo, pero después de pensarlo, no pregunté. Mientras Sara vuelva, no hay problema. Mientras ella siga a mi lado, todo bien. Decidimos viajar, pero tuvimos problemas al solicitar la visa. Me arrestaron e incluso contrataron a un psicólogo para que me atendiera. El médico dijo que sufro de delirios leves. Sara se comportó de forma extraña, tirando de la esquina de mi camisa con una mirada extraña, preguntándome si planeaba abandonarla. ¿Cómo podría no quererla? Ella es el tesoro preciado que por fin he encontrado. Rechacé la propuesta de tratamiento del médico. Que digan lo que quieran, lo único que quiero es que Sara esté aquí. Después de volver a casa, Sara se volvió aún más dependiente. Quería que viera programas con ella y le cocinara. Nunca me pedía nada, siempre era comprensiva. Ahora, incluso cuando de vez en cuando tiene un pequeño berrinche, es bastante entrañable. Si pudiera volver a empezar, no habría abierto ese armario. Ese breve informe fue como una puñalada en el corazón. De hecho, tuvimos un bebé que llevaba tanto tiempo esperando. El bebé ni siquiera tuvo la oportunidad de venir a este mundo. El pequeño mundo que construí para mí se desmoronó poco a poco. Todo se acabó, todo se acabó. Es todo culpa de Zoe, sí, toda culpa suya. Si no fuera por el mensaje de Zoe, Sara no habría ido a ese café y no habría muerto. ¿Cómo puede seguir viviendo tan tranquilamente? Quiero estar con Sara y el bebé, pero antes de irme, tengo que hacer que Zoe pague. Empecé a planear mi muerte y mi venganza contra Zoe. A Sara le encantan las apariencias, incluso muerto, quiero irme con buen aspecto. Mientras acumulaba pastillas para dormir, también investigué sobre la comunidad del SIDA. El trabajo duro tiene recompensa. En el tiempo que me llevó reunir medio frasco de pastillas, finalmente contacté con algunas personas tóxicas. Les prometí darles todas mis posesiones, siempre y cuando me garantizaran que Zoe contraería el VIH y que yo no estaría implicado. Con los años mi fortuna había alcanzado una cantidad considerable. Ante la gran tentación, accedieron de inmediato. Tras mi venganza contra Zoe, llegó el momento de prepararme para despedirme de este mundo. ¡Qué maravilla! Pronto podré ver a mi Sara. Quizás el destino tenga un plan propio que escapa a nuestra comprensión. Cuando estaba a punto de renunciar a la vida, salvé a una niña. Mientras la llevaba a la orilla, pensé que tal vez ahogarse no sería tan malo. Pero al final, no morí. Esa chica dijo que vio a Sara, y que Sara quiere que viva. Parpadeó una y otra vez, y me pareció ver a Sara de hace unos años. Así fue, tal como ella lo deseaba. A Zoe le diagnosticaron VIH y sus emociones quedaron destrozadas. Tras enterarme de su diagnóstico, viajé sola a la provincia. Inesperadamente me encontré de nuevo con la chica que había salvado. Me saludó con delicadeza, y luego nos cruzamos y cada uno tomó su camino. En la cálida brisa, en el momento en que nos cruzamos, me pareció percibir el aroma de Sara en la fragancia de lavanda. Todavía la extraño tanto que siento que estoy a punto de derrumbarme. Al regresar a mi país, saqué el frasco de pastillas para dormir. Las pastillas ya estaban llenas. Me duché para asearme y luego me puse el traje que usé el día de nuestra boda.
Después de que todo quedó perfecto, me acosté en la cama y abrí la botella. Sarah, lo siento. No te escuché. Si hay otra vida, quiero volver a verte. Esta vez, déjame ser quien te ame primero.